¿Ha sufrido usted de ansiedad? La he sufrido, la he sentido, la he dominado y también la he dejado hacer estragos. O sea que es normal sentir ansiedad. Sí, yo creo que es tan normal como tomarse una selfie, caerse y morirse, quiero decir. La ansiedad es tan normal como encontrar un lugar alto y decir, ay, quiero tomarme una selfie aquí. Y tan peligrosa como descuidarse y desde ese lugar caer, morir por tomarse una selfie. Tan normal y cotidiano es sentir ansiedad como peligroso si uno se descuida. Porque hoy en día se habla más de ansiedad en los jóvenes que antiguamente. Hay muchos factores, los más populares que uno lee, escucha, es el tema de las prioridades en las etapas, en las épocas, ¿no? Antes la prioridad pues no eran los niños, los jóvenes. Si no eran los niños, menos los jóvenes. Ni a un niño le preguntaban a usted cómo se siente, qué quiere, qué piensa, ¿no? Menos a un joven, usted qué siente, simplemente muévase. Casi todo giraba en torno a los adultos. Se respetaban mucho lo que el adulto sentía, quería, hacía, muy poco a los niños. Tanto que tuvieron que nacer los derechos de los niños, que los adultos entendieran que no eran los dueños de sus hijos y por eso podían hacer lo que quisieran con sus hijos. No, son ciudadanos de un país que va a vigilar por ellos. No los pueden poner a trabajar. Entonces, al tener ahora ellos la prioridad, los padecimientos que antes no eran populares simplemente, ahora se escuchan, ¿no? Ahora se les pregunta. También está este síndrome que a mí me gusta llamarle posguerra. Antiguamente estábamos en la guerra y no teníamos tiempo para detenernos, analizar nuestras emociones, sentimientos que sentíamos, porque nuestra adrenalina estaba al 100, como el soldado. El soldado está en la guerra y él dice, estoy bien, me siento bien, quiero seguir, puedo continuar, duermo poco pero suficiente y lo poquito que duermo lo disfruto. Debajo de un árbol mi compañero me vigila y es la adrenalina. Entonces él no se imagina que cuando él llegue a casa, cuando salga de la guerra, no va a poder dormir. Y ahí le llaman el posguerra. No puede dormir, se sueña cosas, está lleno de nervios. Pero ¿por qué en la guerra yo estaba bien y ahora que estoy fuera de la guerra estoy tan mal? Es el síndrome posguerra. Entonces, las etapas de la historia del ser humano, tanto como sociedad o individualmente, vive momentos donde dice, antes no sufríamos de eso, ¿no? Pues es que antes estábamos era buscando qué comer. Con hambre uno no tiene tiempo ni de pensar en la ansiedad, ¿no? Pero ahora ya no sufrimos de hambre, que vamos a un colegio, nos protegen, se despiertan otro tipo de problemas. Eso no significa entonces volvamos a la guerra, no. Eso significa que hemos ido avanzando y vamos a cada vez a tener problemas en los países ricos. No, son de los países desarrollados, donde ya no tienen flagelos tan fuertes como la guerra y ahora podemos dedicarnos a otros problemas también importantes como la ansiedad. Entonces siempre ha existido la ansiedad. Correcto. Lo que no había era internet, por ejemplo. Un análisis sencillo es, ahora usted ve que en el mundo entero hay denuncias de abusos contra los niños, abuso sexual por todo lado. Antiguamente no había tanta denuncia, pero todos sabíamos que había abuso. ¿Por qué no había tanta denuncia? Porque no estaban los medios de comunicación cerca, porque se pasaba por allá en las fincas remotas, nadie se enteraba. Pero ahora todos tienen internet cerca, pueden contar, pueden decir qué pasó acá con el vecino. Ahora hay más estadística de esos abusos. ¿Será que antes no había? No, antes había. Lo que no había era internet. Entonces también hay una sensación, ¿no? Solo la sensación, pero no imaginamos los estragos que hizo antes y cómo eso quedó en el olvido. Nadie se enteró, tantas personas que sufrieron, murieron, se enfermaron de eso y jamás ni sabíamos que era ansiedad. Yokoi, ¿cuál es el antídoto para la ansiedad? ¿Cuál ansiedad? ¿Cómo así? No, es que lo digo porque ¿la ansiedad de quién? ¿Bajo qué circunstancias? La ansiedad es un síntoma que se genera por múltiples raíces y por eso es muy peligroso dar un antídoto, un único antídoto. No existe un solo antídoto para una problemática de tantos factores. Por esa razón, es una pregunta muy peligrosa y una respuesta más peligrosa aún donde se dé un antídoto. Por ejemplo, antiguamente lo que era más peligroso eran los remedios caseros. ¿Cuál es el antídoto para tal cosa? Vaya, tome orines, vaya, tome aguardiente, vaya, yo no sé qué, vaya, échese tal cosa, haga esto en la noche, pero a medianoche y lo lanza hacia atrás y después se toma. Todos esos remedios caseros, místicos, eran muy peligrosos, que enfermaban más a la gente y se propagaban las pandemias por los mitos que había. Si matamos un gato y lo dejamos abierto, la familia no nos toca la peste y eso empeoraba la situación. Ahora el peligro recae sobre respuestas simplistas, de no se acude a un profesional de la salud mental para tratar cada caso de modo individual, porque la ansiedad puede tener causas tan diversas como los mismos individuos. Ahora, esto no significa que siempre la respuesta esté en el análisis profundo, concienzudo, con un profesional en terapia de la infancia y de las heridas. No, eso es lo básico que hay que hacer. Todos deberían hacerlo una vez en la vida, en algún momento de su vida, si así lo siente. Pero el cuerpo mismo pide terapia y la terapia puede ser, quiero correr, quiero hacer ejercicio, quiero enfocarme en la pintura, quiero ir hacia un lugar, hacia la naturaleza, quiero estar en silencio. El cuerpo comienza a pedir. Hay que estar atento a lo que pide el cuerpo, porque muchas veces pide justo lo que él necesita, pero no caer
en la trampa de que existe un antídoto para todos. Cuando la ansiedad se despierta, es una alarma que dice, hey, necesitamos equilibrio. Mucho azúcar, vamos para allí. Está muy tranquilo todo, vamos a hacer ejercicio. Por eso es tan natural e importante como peligrosa si no le pones cuidado. Usted me dijo que la ansiedad hizo estragos en su vida. Quisiera saber cómo fueron esos momentos, cómo logró controlar esos momentos. Agradecer primero a tener el sensor de la ansiedad limpio, funciona en mi vida. Pero cuando se disparó e hizo estragos en varias etapas de mi vida. La más antigua seguramente la adolescencia, donde me generó muchísima ansiedad, recuerdo, el no saber qué hacer con mi vida, no tener un futuro claro, no tener un trabajo seguro, no tener una academia importante, no tener nada de lo que mi papá ya tenía a mi edad y él hablaba de eso y yo no lo sabía. Entonces me estresaba, mi papá hizo todo eso, yo lo sé, yo lo veo por fotos. ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Quién se va a casar conmigo y qué tengo que ofrecerle a alguien? La incertidumbre de un futuro tan incierto y con tan pocas posibilidades y oportunidades, porque no era un japonés en Japón, tampoco era un colombiano en Colombia. Era un latino, un colombiano en Japón que lograba ese factor, disminuir mucho las oportunidades y las capacidades de alcance. Eso me generó tanto estrés que uno llegó a pensar, mi vida no vale, no tiene sentido, y tener ideación, seguramente por la ansiedad. Luego viene el estrés, se conecta con la desesperanza, con la tristeza, la depresión. Espere, ¿eso hace cuánto fue? Si David tiene 23, eso fue hace más de 25 años. Eso que usted dice es como si usted estuviese describiendo una situación real, actual, de la juventud de hoy en día. Es más, me identifico tanto. ¿Las preocupaciones de mi ansiedad? Correcto. Me identifico tanto que en mi juventud yo sufrí lo mismo, no sabía ni qué hacer, estudié bajo una presión y ahora que estudio todos me dicen, usted estudió y no trabaja en lo que estudió. Y me genera esa ansiedad de qué voy a hacer. Sí, mire que por supuesto que hay que respetar las diferencias de cada época, pero cuando yo escucho a un joven es que hoy en día no hay oportunidades, los jóvenes no tenemos dinero, no tenemos buenos ingresos, las cosas son mucho más costosas que antes. Y yo digo, es verdad, pero esas eran exactamente también mis preocupaciones. Eso fue lo que me generó muchísima ansiedad. Es más, creo que también hay ansiedad no solo en el que sufrió lo mismo que yo y que hoy lo sufre, es que no tenemos oportunidad, sino el que le dicen es que a mí me genera ansiedad, es que a mí sí me dieron muchas oportunidades, me dejaron estudiar, me dejaron escoger unas carreras, puedo hacer muchas cosas y no sé qué hacer con mi vida. Eso también genera ansiedad. Después tuve otras etapas de ansiedad, como cuando ya tenía ingresos, ya tenía dinero, ya encontré un trabajo, una vocación, pero no alcanzaba. Decía, bueno, tengo trabajo y tengo un ingreso, pero frente a mis sueños, ¿cuándo los voy a alcanzar? No me daban las cuentas, sencillamente. Uno dice, bueno, sí, debo ser agradecido, pero ¿cuándo voy a llegar a comprar un apartamento, a tener un buen carro, a ir a pasear con mi familia a otros países? Si uno hace, no me dan las cuentas. Y eso ahora genera una ansiedad de lo que tengo, le estoy agradecido, pero quiero más. Creo que fue una buena ansiedad porque si no me deprime, me puede desafiar y me desafió a buscar. La otra etapa de ansiedad llegó a los 40, la etapa de ansiedad de los 40. Esa es una muy terrible porque para muchos es tengo 40. ¿Y qué he hecho con mi vida? Tengo 40. ¿En qué momento llegué a los 40? Digamos que yo puedo haber alcanzado ciertos sueños, estatus, ser figura pública. Entonces muchos simplemente dicen, no, usted está hecho. A los 40 usted lo logró desde mucho antes de los 40. Sin embargo, me golpeó la edad de los 40, una ansiedad. No me imagino al que todavía está en la búsqueda o ya casi coronando sus sueños, pero todavía no. Esa edad hay que prepararse porque es una etapa de que se despierta ansiedad. ¿Qué hice con mi vida? Y para terminar, ¿cómo logró salir usted de esas crisis de ansiedad? No es un antídoto para otros, es lo que me funcionó a mí. Seguramente hay muchas formas, cada quien debe buscar las suyas. Puede que apliquen estas, pero para mí, 3 cosas importantes que a mí me funcionaron para combatir mi ansiedad, y no digo que aplique para todos. La primera fue mandarle comandos a mi mente. Hoy decimos al cerebro, en esa época solo hablábamos de la mente, pero era, recuérdele a su cerebro quién manda, porque si él todo el tiempo está diciendo yo mando, tengo miedo, no, espere, no va a pasar nada, y contrólelo. Era como una técnica, recuerdo que hablábamos entre estudiantes de lo mismo en la época, era, mire lo que estoy haciendo, si está pasando algo, el tren se va a ir y no voy a alcanzar, y ya me genera ansiedad, tiene que correr y llegar. Yo decía, no voy a correr, me voy en el próximo. Pero si llega en el próximo, ahí te alcanza, yo sé que alcanzo, pero quiero que mi cerebro entienda, me voy a ir en el próximo y voy a caminar tranquilo. Y punto. No se imaginan cómo me costaba, porque yo soy de correr y decirle a mi cerebro, no voy a correr. ¿Y por qué? Porque
tengo hambre, quiero comer tal cosa, tengo hambre. Ah, sí, entonces vamos a esperar una horita más. No vamos a morir por eso, vamos a tomar agua, porque no es cuando usted quiera, es cuando yo quiero. Darle todo lo que el cerebro pide a toda hora es peligroso porque él puede pensar, como él es atemporal, que él es el que manda. No, él me da alertas, envía comandos, pero finalmente soy yo el que tomo la decisión de cuándo activarlos, si aplica o no aplica. Porque el cerebro no sabe qué me está pasando, es un tigre que me está persiguiendo o es el tren que me está dejando. Y si yo lo dejo estresarse de esa manera, si yo lo dejo pensar que es un tigre y que tiene que ser ya, me va a generar ansiedad. Y va a llegar el momento donde no lo voy a dominar más, donde voy a estar en una crisis de ansiedad sin controlar mi cerebro. Entonces, enviarle comandos al cerebro, decirle, hey, soy yo. Otro ejemplo sencillo es, allá pasó algo, todos están mirando, algo pasó. Voy a ir corriendo a mirar, no va a mirar. ¿Y por qué? No, porque yo siempre miro, yo soy el primero que estoy allá metido, porque estoy enviándole comandos a mi cerebro de yo soy el que manda. Aquí debo tomar el control, no es el que manda, es el que tiene el control de su cerebro. Eso me funcionó de maravilla. Segundo, tener fe en que todo está conectado. Es decir, no es porque no estoy ejerciendo mi vocación o mis sueños o camino hacia donde quiero ir que me estoy alejando. Puede que lo que yo esté haciendo ahorita esté conectado. Y cuando comienzo a tener esa creencia de, hey, lo que estoy haciendo no me debe estresar ni generar ansiedad, tranquilo. Lo que yo estoy haciendo acá está conectado con mis sueños más grandes, con mis anhelos, deseos. Yo me voy a realizar, pero debo creer que mis actos pequeños están conectados con los grandes. Me costó entender que limpiar el baño tenía que ver con mi éxito. Me costó entender que si era leal a mis compromisos con la señora, con la abuelita, con la tía, que estaba conectado con la niña hermosa que me gustaba, pero que yo no tenía un compromiso con ella y no podía faltarle a la señora. Yo le llamo a eso tener fe de que tranquilo, guarde sus principios, haga lo correcto, haga las cosas bien en ese trabajo, aunque aparentemente no tenga nada que ver con sus sueños, con su propósito, con lo que le genera amor y paz. Haga bien las cosas, que usted no sabe a quién conozca en ese entorno, que aprenda allí. Todo está conectado. Creer que mis experiencias buenas o malas tienen un propósito, que finalmente está conectado, que encajarán en algún momento. Esa fe fue muy importante para controlar mi ansiedad. ¿Y la tercera? Aprender que debía ser feliz primero. Esa también me costó, pero para mí fue la mejor. Si no soy feliz primero, es más difícil el camino. Eso de, tengo que hacer esto para ser feliz. Si tuviera eso, si tuviera aquello, si tuviera lo otro. No, yo ya tengo todo. Tengo todo. Soy feliz. No necesito ninguna novia para ser feliz. Yo soy feliz. Eso me hace atractivo. No necesito ningún trabajo para ser feliz. Eso me hace atractivo para los trabajos. Esa felicidad, cuando yo dejé de ser un adolescente amargado no por malhumorado, sino por la ansiedad, por la desesperanza, por la tristeza. Pero cuando dije, espere, yo no más. Vamos a morir, entonces vamos a morir felices. Y eso fue porque yo estaba muy mal, en una crisis de ansiedad. Visito a un líder religioso, Japón, brasileño él, y le comento todo esto. Me dice, se va a perder muchas cosas en esa vida. Usted va a perder muchas cosas en esta vida. Yo dije, no, pero vengo a decirle que tengo una crisis de ansiedad. Me dice, usted va a perder muchas cosas en esta vida. Va a lograr un trabajo bueno, se lo aseguro, mas va a perder también, pero lo va a perder. Se va a conseguir enamorar con una mina muy bonita, mas va a perder también. Usted va a lograr enamorarse y una niña muy hermosa se va a enamorar de usted, pero va a perder. Todo pasó. Va a perder. Y yo dije, pero yo bien mal. Le pronosticó el futuro. Sí. Vino a amargarme la vida ese hombre y me dijo, pero hay una cosa que usted no se puede dar el gusto de perder. Y él me dijo, porque yo a usted lo conozco muy bien. De alguna manera los latinos siempre estamos haciendo chistes, odiando. Y hable y ría y esto, lo otro. Entonces cuando él me vio tan mal, me dijo, no pierda su felicidad, porque esa vino con usted. El japonés viene con disciplina, casi instalada de fábrica. No se puede dar el gusto de perderla. Agarrar un japonés y enseñarlo a ser latino, pero quitarle su disciplina, ahora ni sabe bailar ni llega temprano. No hacemos nada. Agarrar un latino y enseñarle la disciplina, pero quitarle la felicidad, ahora llega tarde y llega mal, llega bravo. La idea es que uno aprenda de otras culturas, pero no pierda su esencia. Y mi esencia resultó ser latina. Es decir, yo tengo el palito para hacer chistes, para hacer reír, para molestar. De ahí que mis participaciones públicas siempre están muy condensadas de humor. De todas esas cosas, yo no las hago en realidad para hacer reír a otro. Es porque yo no puedo perder mi felicidad. Porque si yo no hago esos picos, no le estoy acordando a mi cerebro, yo soy feliz. Y eso me hace atractivo para mis sueños. Cuando uno cumple sus sueños, se supone debe llegar a la paz, la tranquilidad y es la serenidad. Esos son todo lo contrario a la ansiedad. Yoroshiku. Probando sonido, probando. Probando sonido, probando. El lugar está fantástico. Espero que el audio también, espero que se escuche. Lo único duro acá son los mosquitos. Esta hora dorada es fascinante si no fuera por los mosquitos.
Pero bueno, de eso se trata, ¿no? No todo puede ser tan... No es perfecto. Miremos qué tal el audio. Un saludo para todos. Mi hermano Hajime me obsequió este libro. Como él es conocedor de mi gusto por Aida Mitsuo, por ponérmelo acá a ver si se escucha mejor. Un escritor japonés que es escritor, filósofo y artista de Shodo. Él se popularizó en Japón por una frase que es esta: Ningen da mono, porque somos humanos. Y de ahí se despliega una filosofía muy bonita sobre la humanidad. La belleza de la humanidad en el paquete completo, incluyendo sus desastres. Gracias, si se escucha bien. El asunto es que mi hermano, al ver que me gusta tanto ese kanji, la escritura japonesa de Ningen, que traduce humanidad, me dijo: ese es de Aida Mitsuo. Le digo: sí, ese escrito de él me fascina. Y me dio este libro. Está lleno de frases de Aida Mitsuo. No sabía yo que tenía tantas y tan buenas. Solo conocía la de porque somos humanos. Y esta es la primera. Y estaba leyéndola y dije: no, voy a hacer un en vivo para aprovechar el momento y contarle a las personas sobre esta frase que está aquí. Llamemos a esto. Tal vez lo haga varias veces, no sé cuántas, pero seguro lo voy a hacer varias veces. Explicar estas frases japonesas de Aida Mitsuo. Vamos a llamarle mi momento Aida Mitsuo y traducirlas a mi español, a mi idioma nativo, a mi maravilloso español, a nuestro maravilloso idioma. Así que gracias a todos por conectarse. Esto va a ser rapidito. Son frases de Aida Mitsuo y la primera es esta frase que dice: Sonotoki no deai, sonotoki no deai ga shito o tane janai kore. Esto es de raíz. Konte da. Hito o konte kara kaeru koto ga aru. Hito o konte kara kaeru koto ga aru. Yoki de ai. Yoki de ai. Es un poquito antiguo el japonés. O más bien como un poco formal, pero al mismo tiempo tiene unos rasgos de un japonés inocente de niño, especialmente la caligrafía. Él logró volver a desarrollar la caligrafía que uno tiene de niño, que los japoneses tienen de niños. Esa caligrafía de niños es muy hermosa y no se vuelve a tener porque la gente comienza a escribir bien y ya las personas pueden tener mala caligrafía, pero finalmente de adultos. Aida Mitsuo tiene una caligrafía maravillosa, pero quiso mejorarla y dijo: voy a volver a tener la caligrafía de cuando era niño. Y comenzó a estudiar la caligrafía de los niños hasta que lo logró. Y escribir así es muy difícil, solo un niño. Es un poco como lo de Picasso, ¿sabes? Que parece sencillo, pero no lo es. El asunto es que lo que dice la frase en español: Sonotoki no deai ga shito o konte kara kaeru koto. Esos encuentros puntuales en el momento justo, esos encuentros significativos, puede ser también otra traducción, esos encuentros del momento, habla de lo orgánico. Pueden cambiar las personas desde sus raíces, pueden generar cambio en el ser humano desde su raíz. Yoki de ayo, por más encuentros así. Es una forma de traducirlo, es la literalidad no es tan buena, ¿sabes? Literalmente dicen que tenga estos buenos encuentros. Pero lo que quiere decir el escrito, o
Cuando lo usa el japonés, ya la traducción no contextual, no literal, es como salud por esos encuentros. Es como cuando en Colombia, en Latinoamérica decimos salud por esos encuentros. Una vez más, la frase en japonés dice, sono toki no deai ga hito wo konte kara kaeru koto ga aru. Yoki deai, mitsuo. Esos encuentros casuales y verdaderos pueden cambiar las personas desde adentro, desde sus raíces. Salud, que hayan más encuentros así. Es lo que traduce la frase de hoy. Y quiero hablar sobre esta frase de Aida Mitsuo desde mi punto de vista, desde mi experiencia. Ahora yo interpretarla y cada quien puede hacer lo mismo si así lo desea. ¿Cómo la interpreto yo? Yo la interpreto, para mí siempre es importante los ejemplos y que me expliquen un concepto. Para mí nada explica mejor esta frase que la tecnología y los libros. Justo acabo de terminar mi segundo libro, ya se lo envié a la editorial, están haciendo la capa y etcétera. Y es increíble que uno esté hablando de hacer libros. La editorial me decía, su primer libro se vendió 80,000 veces, es un número muy alto. Y uno dice, sí, ¿no? Increíble, 80,000, pero un libro. Es decir, se vendió un trozo de papel gigante lleno de tinta en una era tan digital. Resulta que, contra todo pronóstico, se acabaron los cassettes, los videocassettes, los LP, los long play, ¿no? Se acabaron todas esas cosas. Murieron con la era digital, pero algo que se auguraba se iba a desaparecer de primerazo eran los libros. No, pues si se acaban los videocassettes, las películas en videocassette, imagínense, un libro se va a desaparecer. Eso es lo primero que se acaba. Y no solo no se acabaron, sino que se acabaron incluso los CDs. Es decir, se acabaron es el hecho de que uno sentía que tenían la música en su mano, la autoría en su mano, un CD, la carátula, el álbum. Eso se mandó a recoger y se acabó. Y contra todo pronóstico, los libros siguieron vendiéndose. Hasta el día de hoy, donde ya en la yema de un dedo nos caben 1000 libros, en esa época donde la digitalidad y la tecnología pueden darnos esa información y podemos comprar libros en línea y leerlos en un móvil. Las librerías siguen existiendo, se sigue vendiendo los libros. Los seres humanos todavía estamos ni siquiera desatados, nos sentimos libres de ir a un lugar y comprar una cosa de estas tan grande, tan pesada, porque pesa más, y hay unos que pesan más que un móvil, más grandes que un iPad, y sin embargo vamos y los compramos. Tanta tecnología, pero nos llevamos un libro. ¿Por qué seguimos, yo no puedo decir atados al aroma del papel, a la textura, ¿sabe? Seguimos comprando libros. Yo pienso que una de las respuestas que hay es que los libros son un encuentro con una persona, con un autor, y en ese encuentro intercambiamos conocimientos, realidades, perspectivas y vivencias. Entonces yo pienso que ese encuentro con un libro nos mantiene finalmente a todos como vivos, como llenos de vitalidad, de vida. Nos recuerda qué somos, seres humanos, y para qué nacimos. Nacimos para tener encuentros. Lo que mantiene un libro vivo es que somos los seres humanos, necesitamos tener encuentros. Los encuentros son esenciales para que nos sintamos vivos y llenos de vitalidad. Y aquí viene algo muy interesante. Un libro no es solo papel y tinta. Un libro es un diálogo entre el autor y el que lo lee. Y resulta que los seres humanos no logramos pensar sin palabras. ¿Sabían ustedes que no logramos pensar sin palabras? Aprovechemos este momento del en vivo, del directo, y les hago una propuesta. Que logren pensar algo sin pensar en una palabra. Piensen en algo sin pensar en una palabra.
Si yo pienso en un perro, no logro pensar en un perro si no pienso en una palabra. Hola. ¿Cómo, sí, ¿cómo están? ¿Cómo están? Un placer, ¿cómo va todo? Un ¿Me regaló gusto. una foto? Sí, claro que sí. ¿Va a haber una foto? Un placer, un gusto. Muchas gracias, un Gracias gusto. por seguirnos. Muchas gracias. Gracias. Si algo nos alegra o me llena el alma es ver la juventud siguiendo. Es un grupo de jóvenes y nos siguen. Qué bonito eso. Estos encuentros son importantes. Bueno, no logramos pensar en palabras. Estaba pensando, antes de este pequeño encuentro, estaba pensando en un perro, pero no puedo pensar en un perro si no viene a mí la palabra. La P, la E, la R, la R y la O. Es decir, los seres humanos pensamos en palabras. ¿Sabían ustedes que es imposible pensar sin palabras? Porque las palabras, es que hay mucho zancudo por acá. Las palabras son la forma en que nosotros pensamos, y cuando ellas nacen, cuando se dan a luz, cobran vida. Y la forma en que nacen o cobran vida es cuando tenemos encuentros. El encuentro es la forma en que nosotros le damos vida a esas palabras, a nuestros pensamientos. De allí, que nunca va a pasar de moda los encuentros. Lo voy a poner de otro modo, un poco más dramático. Si seguimos solo teniendo encuentros así, a través de lo digital, si seguimos solamente de un lado, mirando, solo de un lado, y sin tener estos encuentros físicos con las personas, nuestro cerebro se va a estresar muchísimo, para no entrar en otros términos. Se tiene que estresar muchísimo porque nacimos para relacionarnos, para tener encuentros casuales. Este joven que acaba de saludarnos, eran varios, pero uno de ellos dijo, no, yo sé que es Yoko y yo voy a ir, y está haciendo un video, pero voy a hablarle, y seguramente muchos pensarán, pero él está haciendo un video, ¿cómo lo va a interrumpir? ¿Cómo va? ¿Qué tal no sea? ¿Qué tal si sea? ¿Qué tal? Tantas cosas deben pasar por la mente. Lo primero, qué vergüenza, qué pena, qué oso, pero no. Él dijo, yo voy a ir a saludarlo y decirle, me regala una foto. Eso es tan importante. Eso es más importante que hacer un en vivo, porque por bueno e importante que sea el en vivo, un día todos vamos a estar ahí muertos. Entonces hay que vivir la vida, y vivir la vida es tener encuentros, no perderse esos encuentros. Dicho esto, voy a comenzar a cerrarlo. Y algunos dirán, pero ¿de qué está hablando? Se acaban de llegar. Estoy hablando de este libro que se llama Ningen Damono. Me lo obsequió mi hermano Hajime, que está en Japón. Él viene así. Aquí está el código de barras, el costo. Es mucho más costoso que el promedio, porque este libro es una edición especial de la caligrafía de Aida Mitsuo. Y él desarrolló una caligrafía muy peculiar, muy hermosa, porque aunque es un adulto, logró recuperar la caligrafía de cuando era niño. Y eso lo hizo con la ayuda de muchos niños, hasta que recuperó su caligrafía de niño. Un poquito parecido a lo de Pablo Picasso, que por supuesto eran personas que podían pintar realismo, pero quisieron volver como a sus raíces de infancia. Y la primera frase que está aquí es esta. Dice, Sonotoki no deai ga hito o nandakke konte kara kaeru koto ga aru. Yoki deai yo. La traducción es algo así como esos encuentros casuales, esos encuentros inesperados pero orgánicos, inesperados pero naturales, esos encuentros Sonotoki no deai. Ese tipo de encuentros naturales pueden cambiar las personas desde adentro. Yo también lo creo.
Yo no creo que una conferencia, por buena o larga, y díctela quien la dicte, cambie a alguien. Pero yo sí creo que un encuentro puede cambiar a una persona, y un encuentro puede acontecer dentro de una conferencia. Pero no se limita a una conferencia, puede pasar en un aeropuerto, puede pasar en tantos lugares. La vida nos lleva a un momento donde tantas veces que nos han dicho lo mismo, nos explicaron los padres, y nunca hizo clic el cerebro. Y de repente, gracias a un encuentro, todo hizo clic. Sono toki no deai ga hito wo konte kara kaeru koto ga aru. Y esos encuentros pueden cambiar a una persona desde sus raíces. Eso es lo que hace clic. Eso es lo que hace clic. Y ¿cómo les parece que yo tengo un amigo que me contó que estaba desparchado, decimos en Colombia, estaba por ahí como aburrido, estaba de hecho en su época de soltería, y de repente por redes se habló con una joven que había conocido hace mucho. Y se sorprendió lo rápido que ella le respondió, le preguntó cómo está, y él también, y quedaron ya para tomar café, y él se emocionó, y fue tan rápido que él como que se asustó, dijo, wow, voy a tomar ya un café de repente con una persona que hace tiempo no veo, y una joven, de hecho, me contaba él, hermosa, muy bonita. Y cuando llegamos a la cafetería, nos sentamos. De hecho, todo estaba tan bonito y yo estaba en una época como tan aburrido, tan solo. Me dijo que yo dije, no quiero ni siquiera manchar este encuentro con expectativas raras para mantenerlo orgánico, para no dañarlo. De pronto solo quiere hablar y yo no quiero imaginarme otra cosa. Me siento tan agradecido que haya aceptado el café, que me haya hablado tan bonito, que estemos acá, que si no pasa nada no me importa. Me sentía solo y gracias por este café. Sentía él esa gratitud. Y me lo contaba pues, un gran amigo, así que nos conocimos hace mucho. Ese tipo de amigo que en cierta época no perdonaba a nadie y todo lo veía como una oportunidad. No, ahora estaba tan aburrido que quería respetar ese encuentro con esa muchacha, con esa joven, ya que le brindó esa confianza así tan orgánica, tan natural, de sentarse a tomar un café, y comenzaron a hablar y él se sentía, mejor dicho, como en una nube, tan contento, hasta que ella sacó un computador, lo giró hacia él y le habló de un multinivel y le dijo que eso le había cambiado la vida, y comenzó a introducirlo a la empresa. Él me contaba eso riéndose. Yo me acuerdo que, aunque a mí me dio risa, no me pude reír mucho porque todavía pienso en eso y me da tristeza la forma en que el ser humano deterioró los encuentros de la vida orgánicos, sin pretensiones, son tan importantes. ¿Cómo es posible que se hayan deteriorado al punto de inclinarlos para una invitación a una empresa, a una iglesia, desde los encuentros de sexo casual, ¿no? Para tener sexo casual, ¿no? No a pronunciarlo para que no bloqueen seguramente, no sé. Porque todo se inclina hacia eso, hacia si nos acostamos o no nos acostamos, hasta una invitación a una iglesia, a una religión, a un multinivel. Uno dice qué tristeza que solo activemos uno de los talentos, de los dones, de la magia más linda de ser un ser humano, un homo sapiens, el talento que nos dio Dios, la magia que nos dio Dios, la vida, el universo, como ustedes deseen llamarle, que es un encuentro orgánico con una persona, y todo se ha llevado hacia un golpe, ese fin tan barato, a un fin tan barato como el dinero, un número más, un feligrés más, una relación de cama más, y dañar un encuentro profundo que puede cambiar, como dice Aida Mitsuo, desde las raíces. Es lamentable. Y de hecho, a veces yo salgo a tener encuentros y la gente está asustada, miedosa, a la defensiva. Me vienen varios recuerdos. Uno de cuando
mi imagen comienza a salir en la televisión, en programas, me invitan a canales, a programas, a las redes sociales, estalla por Facebook, mejor dicho, por todo lado. De repente aparece un joven colombo-japonés dictando conferencias, Yokoi Kenji, y en uno de esos comentarios alguien escribió y dijo: hola, Yokoi, ¿cómo está? Veo todo lo que ha hecho y no sé si se acuerda de mí, seguramente no. Nos encontramos en un avión y nos fuimos todo el vuelo hablando. Usted me contó de todo su proyecto, de todo lo que quería hacer. Y yo no le creí nada. Solo pensé que me estaba coqueteando. Yo leí eso y quedé tan chocado. Y chocado no por la palabra coqueteo, no soy así de moralista. Ni soy un santurrón, nada de eso, no. Yo quedé sorprendido desde esa persona que me escribió. Yo me acuerdo de ella, una empresaria. Me dijo que era empresaria y yo dije: ¿es empresaria? Sí, yo tengo este proyecto. Sí. Seguramente había un coqueteo en mí hacia el tema de usted es empresaria. Bueno, yo tengo este proyecto y quisiera alcanzarlo, lograrlo. ¿Qué se puede hacer? Yo me acuerdo en esa época, yo andaba como loco hablando de un proyecto social en Colombia desde Japón y no me daba, la verdad, nadie me extendió la mano porque parecía algo muy absurdo. Pero eso que ella escribió me puso a pensar a cuántas personas yo les hablé de mi proyecto y me miraron con ese interés, con esa tranquilidad, muy interés, pero nunca creyeron nada. ¡Wow! Bueno, yo por lo menos sí lo creía de corazón y se logró sin ninguna ayuda realmente de ningún empresario, ni menos mal, ni palanca política, ni nada de eso. Porque tampoco había ningún interés de hacer proselitismo ni religioso, ni político, ni nada en nuestro proyecto social que hoy va tan bien, que es tan importante para mí como unir esas dos culturas. Y ahora hacemos viajes a Japón. Estamos en la tercera fase ya en realidad. Pero la gente, si no daña los encuentros ofreciendo algo, entonces deja perder encuentros reales, casuales, porque juzga. Claro, y yo los entiendo, ¿no? Yo no mido ni 1.70, no tengo cara como de chino, filipino, como de yo no sé qué. Ahora porque Yokoi Kenji es famoso, me piden hasta fotos y todo eso, pero en mis inicios obviamente me imagino a nadie le interesaba y más bien miraba, y este viene a coquetear o nos va a robar o quién sabe. Para los que dicen de qué está hablando, ya para finalizar, その時の出会いが人を根底から変えることがある。良い出会いを。Esos encuentros casuales, esos encuentros sin pretensiones, esos encuentros orgánicos, naturales, reales, pueden cambiar las personas desde adentro. Pueden cambiarnos a los dos, a los que un encuentro cambia las personas desde adentro. Que tengan buenos encuentros. Tenga buenos encuentros, aproveche buenos encuentros, no pierda la oportunidad de tener buenos encuentros, no juzgue a las personas por su apariencia, porque se puede perder de unos encuentros maravillosos, no juzgue a las personas por el color de su piel, por el tamaño de su cuerpo, por sus rasgos, porque se puede estar perdiendo de muchísimos encuentros. La vida sin encuentros es una vida sin vitalidad. Les cuento algo último para cerrar esto, y es: yo tuve un encuentro con un niño en un pueblo llamado Puerto Salgar, en la Dorada Caldas, ¿es eso? Un pueblo donde hace un calor tremendo y hay muchas iguanas en el parque. Unos paisas que venden gafas, que hay mucho mosquito por acá, me dijeron: Kenji, hay una feria en Puerto Salgar y es una feria buenísima porque allá hacen un reinado, es el gran reinado de Puerto Salgar. Entonces nosotros vamos a ir a vender gafas. Yo en esa época hacía nombres en japonés y vendía en las ferias,
Le dijeron, esa feria es buenísima, camine. Y yo caminé, fui con los padres, nos subimos a un bus y nos fuimos. Ellos con sus picopores llenos de gafas, sus maletas llenas de lentes de sol, mercancía traída de China, y yo un montón de formatos en papel que había cortado para vender en la feria. Y llegué y se hospedaron en un lugar bien tenaz, bien duro, bien difícil, que tocaba estar así pendiente, que no lo achacaran a uno, que no lo robaran, y también las cucarachas y todo. Yo dije, uy, no, pero yo activo mis poderes asiáticos y fui a hablar con el alcalde y le dije que me presenté, le hablé de mi proyecto, le dije, tienen un reinado, sí, ¿quién va a ser los jueces? ¿No le gustaría tener un extranjero como juez? Aquí un japonés, se llama Keigo Miyagawa, está en Bogotá, lo llamo, viene, sí, chévere, le da un toque internacional, bueno, lo traemos. ¿Pero qué pide? Le pide un stand para yo hacer los nombres. Entonces me dieron un stand grande en Puerto Salgar, el alcalde, y yo traje el japonés para que sirviera de juez en el reinado, y ese reinado tuvieron un juez, que era mi amigo, Keigo. Le dije, váyase a la casa, póngase un traje más elegante, porque él era un hippie y todo eso. Y mi esposa me lo envió bien elegante para Puerto Salgar, y fue el juez, y a mí me dieron un stand. Y mientras ellos estaban felices con mi japonés en Puerto Salgar, el alcalde lo llevaba para acá, lo llevaba para allá, las reinas, mejor dicho, no, pues era la primera vez que tenían un juez japonés en el reinado. Yo estaba en el stand vendiendo nombres, armándolo, y todos los primeros que llegan son los niños, y yo siempre a los niños les regalo el nombre, porque les regalo el nombre y ellos vienen por más y traen gente, y bueno, y se reúnen, y porque también la ilusión que les da ver su nombre escrito en japonés y enseñarles japonés, y siempre. Pero uno de esos niños no se iba, todos se iban a ver qué había en la feria, y él no se iba, y no se iba, y no se iba. Y al otro día volvió y no se iba, hasta que le dije, bueno, hágalo. ¿Qué quiere trabajar? Sí, ok. Le pongo un kimono, le pongo un kanji aquí, y lo puse ahí a atender. Los niños no deben trabajar, pero las ferias son pesadas, ¿sabes? Y yo dije, está mejor aquí que por ahí dando vueltas. Venga, trabaje acá, pídale permiso a su papá, a su mamá. No, ellos me dejan, yo siempre trabajo, yo trabajo allí, yo trabajo aquí. Bueno, hágale. Entonces trabaje para mí, pero igual hable con su papá, porque no quiero líos. Hable con su mamá y viene, ya me dieron permiso. Bueno, dígales que vengan, que hablen conmigo. Nunca fueron los papás, pero el niño estaba todos los días temprano, llegaba y era bien disciplinado, como él le decía. Aquí la clave es la disciplina. Para llegar temprano, abrir, ya llegaba, abría, y ya sabía decirle a la gente, el señor Yokoi le escribe su nombre en japonés, les mostraba un formato, y la gente se reía, y vendíamos muy bien. Vendimos mucho, la verdad, vendimos mucho. El chino se hizo su plata, el japonés se hizo su plata, y el chino ese se hizo su plata. Es que en Colombia le decimos chino a los niños. El chino se hizo su plata, y sin embargo yo le compré un mercado y le compré unos juguetes, porque yo dije, no lo van a dejar gastarse la plata en juguetes, nada, yo lo dejo. ¿Usted qué le gustan? Entonces fuimos a una juguetería, le compré un juguete, le di su plata, escóndala bien. Le escribí los nombres de su familia, él me pidió el nombre de mi mamá, de mi hermano, bien, y de su papá. Me dijo, no. Pero él me había dicho que vivía con su papá. No quiere de su papá, no. Y yo todo metido, ¿no? ¿Y por qué? ¿No lo quiere? ¿Usted no quiere a su papá? No, sí. Es que usted vive con su papá, sí. Usted quiere a su papá, sí. Le lleva el nombre a su mamá, a su hermano, y ¿por qué a su papá no? Yo todo metido, ¿no? Yo siempre he sido así. ¿Por qué no? Cuéntenme. Y me dicen, bueno, es que se llama Pompilio, me dijo. ¿Cómo se llama? Pompilio. Yo, se llama Pompilio. Yo lo miré y le dije, es un bonito nombre, es diferente. Nunca había dicho ese nombre. Le escribí el nombre del papá, Pompilio, le di el nombre, y nos fuimos al terminal a despedirnos. Mi gente, este en vivo termina aquí y nace de esta frase: Sonotoki no de aiga, shito o konte kara kaeru koto ga aru, yo ideal. Esos encuentros orgánicos, naturales, pueden cambiar las personas desde adentro. Yo estaba ya despidiéndome del niño en el bus, y él me miraba fijamente,
como si quisiera recordarme para toda la vida, no me soltaba la mirada. Yo, chao, chao, le decía yo, y él así, me miraba como si casi 15 días de la feria hubiesen sido una aparición muy rápida en su vida. Para mí fue hermoso conocerlo y ver que no, todo fue orgánico, todo fue bonito. Él estuvo allí ayudándome. Espero que esté muy bien. Nunca voy a olvidar a ese niño de buenos modales, respetuoso, de una mirada noble, tranquilo, que se quedó mirándome en el terminal de buses y yo me fui. Y tuve que contener mis lágrimas porque él se quedó allá. Eso que uno se va diciendo, Dios, la vida, el universo, como usted le quiera llamar, guárdalo, protégelo, que le vaya bien en la vida, que ojalá lo pueda encontrar un día. Esos encuentros lo cambian a uno. A mí siempre me marcan los encuentros con los niños por su pureza, por lo que aportan, porque hay que cuidarlos, protegerlos, pero por todo lo que le enseñan a uno, de lo que uno olvida de la infancia y uno no debe olvidar jamás volver a escribir como Aida Mitsuo. Y seguramente su vida fue marcada porque un japonés se apareció en esa feria, armó un alboroto porque trajo otro japonés y vendió aquí nombres en japonés, ¿no? Vendimos, nos robaron, eso pasa mucho en la feria, pongan cuidado ahí que nos robaron otra vez, mire acá, pero fue bonito. Esta frase termina Yoi de Ayo, que tengan buenos encuentros. Un encuentro puede cambiarlo a uno desde adentro. Yo les deseo a todos que tengan buenos encuentros, que nunca pierdan ese tipo de oportunidades, de tener encuentros orgánicos, naturales, donde no hay ni un multinivel de por medio, ni un negocio, ni un número, ni una red social, donde no hay una religión, donde no hay un tema de una necesidad fisiológica, llamémoslo así, donde simplemente se va a efectuar uno de los talentos, el don más hermoso que Dios nos ha dado, que es tener encuentros e intercambiar palabras, nuestros pensamientos. Y gracias a todos por seguirnos, y esto fue una frase, la frase de Aida, la primera frase del libro de Aida Mitsuo. Espero les haya gustado y podamos tener otra si les gustó. Por favor, si les gustó, denle muchos likes a este video para yo saberlo, comente por favor, y hacemos una segunda entrega. La traducción es: un encuentro en el momento justo puede transformar a una persona desde la raíz. Que tengas un buen encuentro. Vivía una vez, en un pueblo, un rico herrero con su única hija, la bella Akiko. La mujer del herrero había muerto poco después del nacimiento de la niña, y el hombre había vuelto a casarse, porque necesitaba que alguien llevara a su casa. Pero su elección no había sido afortunada. La madrastra era avara y perversa. Nada podía alegrarla, y detestaba sobre todo a Akiko, a la que envidiaba, porque, a pesar de las humillaciones a que la sometía, era alegre y sonriente. A medida que la muchacha crecía, la madrastra la agobiaba cada vez con más trabajo, de modo que la joven Akiko pronto se quedó sola para ocuparse de la casa. La madrastra pasaba el día holgazaneando y dando órdenes, y por la noche se quejaba al padre diciendo que Akiko no había hecho esto o había hecho mal aquello. Cuando oía tantas acusaciones, Akiko se ponía a llorar, pero al día siguiente lo había olvidado y se dedicaba a sus ocupaciones con alegría. Trabajaba sin parar y los sirvientes jamás oían una mala palabra de su parte. Akiko era amable con la gente porque sabía por experiencia propia lo que significaba la injusticia. También era afable con los monjes y con los mendigos errantes que se encuentran en los pueblos. Nadie se iba nunca de la casa con las manos vacías. De cuando en cuando incluso deslizaba en la mano de los novicios una moneda de bronce que había cogido del dinero de la compra. Todo el mundo amaba a Akiko. Cuando sus canciones llenas de alegría sonaban por la casa, los criados sentían el corazón contento y hacían más deprisa las tareas, y la fortuna del herrero aumentaba. Sin embargo, aquella actitud molestaba profundamente a la madrastra. No pasaba una sola noche sin que se quejara. Se entretiene con cualquier cosa, y eso no lo debe hacer una joven de buena familia. Acabará espantando a tus clientes. O también decía,
Si seguimos así, acabaremos en la miseria. Si no estuviera yo pendiente, a cada instante repartiría todo lo que cae en sus manos. Para gastar se las arregla muy bien, pero traer dinero a casa es otra cuestión. Si continuamos de este modo, nos veremos obligados a mendigar, y ya verás dónde nos conduce el buen corazón de tu hija. De este modo, calumniaba a Kiko día tras día, y el padre le creía. Tenía que ganar el dinero trabajando duramente y no le gustaba que se despilfarrara. A Kiko jamás se defendía de las acusaciones de la madrastra. Se limitaba a bajar tristemente la cabeza y enjugaba las lágrimas que brotaban de sus ojos. Pero al día siguiente sonaba de nuevo en la casa su alegre canción. No se toma en serio los consejos bien intencionados, se decía el padre al oírla cantar, y con el tiempo su corazón se endureció. Y cuando, la víspera de Año Nuevo, la madrastra se quejó a gritos de que a Kiko tenía la intención de llevar la desgracia a la casa, pues al preparar el pastel tradicional no lo había hecho con el mejor arroz, sino con viejas reservas, insultando así al dios de la felicidad, el padre se enfadó y echó a Kiko de casa. A Kiko recorrió tristemente el pueblo. En todas partes preparaban el Año Nuevo y nadie advirtió lo que le había ocurrido a la hija del herrero, siempre tan alegre. A Kiko siguió su camino y llegó al pueblo vecino. Tenía frío y hambre. Si por lo menos hubiera encontrado una casa donde trabajar para ganar un poco de alimento y un lecho para pasar la noche, pero en todas partes le cerraban la puerta con desdén. A Kiko estaba ya tan débil que apenas podía andar. Entonces llamó a la puerta de un albergue y pidió un poco de té caliente. Señor posadero, no tengo dinero, pero puedo dejarle en prenda mi chaqueta acolchada. Deme algo caliente para comer. Qué fácil, respondió el posadero. Cualquiera podría hacer lo mismo. Te pongo de comer y después no me dan nada por la chaqueta. No, dame la chaqueta, la venderé y después ya veremos lo que vale. A Kiko se quitó la chaqueta y esperó ante la casa, vestida solamente con un ligero kimono. El posadero envió al criado a vender la chaqueta y a Kiko esperó, temblando de frío, a que volviera con el dinero. Se quedó allí mucho rato, soportando el hambre y el frío. Cuando traiga el dinero comeré algo caliente y todavía me quedarán algunas monedas para proseguir mi camino. Quizá también encuentre a alguien compasivo que me dé trabajo y me acoja durante la noche. Se consolaba a sí misma. Mi exilio no puede durar mucho tiempo. Seguro que mi padre reconoce pronto que ha cometido un error y me llama, porque no es posible que exista en el mundo semejante injusticia. A Kiko esperaba desde hacía mucho rato. Los huéspedes iban y venían, los criados y los sirvientes entraban y salían, pero nadie se ocupaba de la muchacha, que estaba acurrucada en el umbral. Por fin, como ya no podía soportar el hambre y el frío, a Kiko llamó suavemente al posadero. No me molestes, desarrapada, tan joven y vagando por las calles, lárgate de aquí, espantas a mis clientes, le gritó el posadero. A Kiko, con voz temblorosa, le recordó la chaqueta que le había entregado para venderla. Era una buena chaqueta. Seguramente le han dado lo bastante por ella como para proporcionarme arroz, pescado y una taza de té bien caliente. ¡Ja, ja! Pretende haberme dado una chaqueta, exclamó el posadero riendo con desprecio. ¿Una preciosísima chaqueta que vale una fortuna? ¡Ja, ja! ¿Y no me has confiado también una bolsa llena de dinero? Parece que te falta también. ¿Habéis oído alguna vez semejante impertinencia? ¿Yo vender una chaqueta para una mendiga? Si poseyeras una buena chaqueta, estarías tranquilamente en tu casa en lugar de recorrer las calles de los pueblos. El posadero gritaba tan fuerte que los clientes salieron del albergue para burlarse de la pobre muchacha. A Kiko se puso a llorar. El hambre y el frío eran tan terribles, pero nada la hería tanto como aquella palpable injusticia. Toma, aquí tienes esto, dijo el posadero, lanzándole un mendrugo de pan duro y un saco remendado, para que veas que soy compasivo y que un día de fiesta no dejo que nadie se vaya sin nada, ni siquiera una mendiga, desvergonzada como tú. Ahora vete, o si no, suelto a mis perros. A Kiko se puso el saco remendado a la espalda, y con la cara roja de vergüenza, se fue corriendo entre las risas y las burlas de los comensales. Solo quería marcharse, no se detuvo hasta el lindero del bosque. Empezó a nevar y a Kiko no sabía ni dónde se encontraba ni a dónde iría. Desesperada, se dijo, este mundo no me reserva nada bueno. Si tengo que morir de hambre o de frío, en alguna parte del camino y servir de pretexto para las burlas de los hombres, prefiero terminar yo misma con mi vida. Iré al bosque y dejaré que me coman los lobos. Traduciendo a los hechos su horrible decisión, se apartó del camino y penetró en la noche del bosque. En las montañas hay muchos lobos y en invierno están hambrientos. Seguramente no tardarán mucho en acabar para siempre con mis penas, se dijo mientras caminaba. Sumida en tales pensamientos, arribó a un pequeño claro, se sentó en una piedra y esperó la aparición de los lobos. Poco a poco llegó el crepúsculo, la nieve caía cada vez más, el bosque estaba silencioso, no se movía ni una hoja.
Quizás no sea el lugar apropiado, se dijo finalmente Akiko, al comprobar que los lobos no aparecían. Nunca había estado en un bosque y no sé dónde están los lobos. Tendré que buscarlos. Se levantó y siguió su camino. Se abrió paso a través de espesas malezas, recorrió senderos y llamó. Lobo, querido lobo, ven y cómeme, ya no quiero vivir. Vagaba desde hacía mucho rato cuando, de repente, unas ramas crujieron en un matorral que había junto al sendero. Las ramas se apartaron y un enorme lobo violeta de grandes ojos rojos saltó al camino. Se encogió como para disponerse a saltar, enseñó sus afilados colmillos y lanzó penetrantes miradas a Akiko. Esta se paró en seco y se cayó. Ahora que veía los punzantes dientes y que sentía el aliento cálido del lobo, empezó a tener miedo. Pero inmediatamente se acordó de las humillaciones que los hombres le habían infligido y de las injusticias que había sufrido. Pensó en la muerte por hambre que le acechaba y permaneció firme en su resolución. Miró al lobo y, asustada, pero en voz enérgica, le dijo: «Lobo, cómeme. El mundo ya no puede ofrecerme nada bueno». El lobo se agachó todavía más, guiñó los ojos y dirigió una mirada escrutadora a Akiko. Luego se sentó sobre las patas traseras y dijo con amable voz, totalmente inesperada: «No, no te comeré. Yo no como a los hombres, al menos no a los verdaderos. Tienes demasiada confianza, pero voy a ayudarte». Dicho esto, se arrancó suavemente 2 pestañas, se las dio a Akiko y dijo: «Cuando quieras saber qué clase de hombre tienes ante ti, pon estas 2 pestañas ante tus ojos y mira bien. Inmediatamente sabrás cómo es la persona. Confía en el que no cambie ni siquiera después del examen minucioso que hagas a través de las pestañas. Con ese hombre serás dichosa. A los demás no les creas, aunque te pongan cara de buenos». Akiko, sorprendida, dio gracias al lobo y se fue. En su aturdimiento había olvidado el hambre y el frío. Pronto salió del bosque y llegó a una pequeña ciudad. Akiko se situó en la encrucijada. A su alrededor había una gran multitud. Muchos llevaban cestos o haces de leña a la espalda. Otros conducían caballos al mercado y muchos volvían con sus provisiones. Había un gran número de mujeres con bellos atuendos y hombres con aspecto de gran dignidad. Todos parecían buenos y honestos. ¿Cómo podría no confiar en aquellos hombres? Akiko decidió entonces seguir el consejo del lobo. Puso las pestañas ante sus ojos y observó el bullicio. ¿Cuál no fue su sorpresa al constatar la transformación que se había operado entre los ciudadanos de aspecto honrado y respetuoso? Por ejemplo, la mujer rica, llena de dignidad, que, vestida de seda, paseaba rodeada de sirvientas y de una institutriz que llevaba un niño de la mano. En lo alto del kimono de seda está ahora la cabeza de un gallo que picotea, hambriento, a todos lados. La institutriz tiene cabeza de pez y las sirvientas no son sino ratones o gallinas. Un poco más lejos, un funcionario con su séquito, del cuello duro del kimono de ceremonia, sale con orgullo una cabeza de cerdo. Por una calle lateral, un comerciante se acerca a la encrucijada. Tiene una cabeza de zorro y ojillos astutos lanzan miradas a todas partes. Por mucho que Akiko miraba a su alrededor, no ve sino cabezas de animales en lo alto de cuerpos vestidos de seda, de algodón o de pobres harapos remendados. En ninguna parte un rostro humano. Akiko se puso muy triste. Entonces, así va el mundo. ¿Realmente no existe en la ciudad ni un solo hombre auténtico? Estaba a punto de abandonar toda esperanza cuando vio a un joven carbonero, pobremente vestido, llevando un enorme saco de carbón de leña a la espalda, que se encaminaba lentamente hacia la encrucijada. Se veía que había hecho un largo viaje. Indecisa, Akiko acercó otra vez las pestañas a sus ojos. ¿Qué animal vería ahora, en lugar del rostro que inspiraba tanta confianza? Miró atentamente, pero el carbonero no se transformaba. Por más vueltas y vueltas que dio a las pestañas y aguzó la mirada, el carbonero conservó su bello rostro de muchacho. Akiko estaba feliz. Pero ¿cómo abordaría al forastero? ¿Qué pensaría de ella? Entonces decidió seguir al carbonero en secreto. Así vería dónde vivía. Y por el camino seguramente se le ocurriría de qué modo dirigirse a él. En el mercado, el carbonero cambió el carbón por té, arroz y sal. Luego, sin detenerse, dirigió sus pasos hacia la montaña. Akiko le seguía de cierta distancia, tratando de no perderle de vista completamente. El joven carbonero andaba deprisa y a Akiko le costaba seguirle. Pasaron al lado de unos campos de arroz y luego se metieron en un sendero silvestre. Allí, el carbonero desapareció. Era joven y fuerte, mientras Akiko estaba muy débil por el hambre y el largo camino que había recorrido. Pero, afortunadamente, vio a lo lejos humo. Sin duda, era la vivienda del carbonero. Siguió, pues, la dirección del humo y en un claro vio, junto a una carbonera, una pequeña cabaña. Akiko se dirigió derecho a la vivienda y echó una ojeada al interior.
no vio a nadie, pero en el fuego había un hervidor con agua. El carbonero no podía estar muy lejos. Agotada, Akiko se sentó en el umbral y esperó. Al cabo de un momento, el carbonero salió del bosque. Se detuvo un momento ante la joven y gritó: «Me has seguido hasta aquí, fantasma. Sigue tu camino. En mi casa no encontrarás nada». Akiko se levantó, saludó cortésmente y le aseguró que no era un fantasma, sino un ser humano. Al fin, el carbonero le creyó. «Evidentemente, he advertido que me has seguido desde la ciudad. Por eso apresuré el paso, pero te quedabas atrás. Pensaba que eras un fantasma, porque una muchacha no tiene costumbre de pasear sola por los bosques. También por esa razón no me quedé en la cabaña, porque me dije que si el fantasma no me encontraba, se iría. Pero dime, ¿qué haces aquí en el bosque? No tienes aspecto de ser una vagabunda. Me parece que has debido de conocer tiempos mejores no hace mucho». Akiko le contó la historia de la malvada madrastra y de la injusticia del padre que le había echado de casa en la víspera de Año Nuevo. También le dijo que deseó que la comieran los lobos. Por fin preguntó al carbonero si quería que se quedara con él. «Sé cocinar y podré ocuparme de tu casa. Seguro que estarás satisfecho de mí». «Yo seguro que estaré satisfecho, pero no sé si tú lo estarás en mi casa. No soy sino un simple carbonero que se gana la vida penosamente con sus manos. Mi casa no es como una casa rica». Akiko no tenía necesidad de lujos. Era dichosa por haber encontrado un techo y su mayor deseo era quedarse en casa del carbonero. Antes de penetrar en la cabaña, se miró los pies, que estaban sucios del largo viaje. No, ella no podía entrar con los pies así, y preguntó al carbonero dónde podía lavarse. Detrás de la carbonera, en el lindero del bosque, hay un manantial. El manantial estaba rodeado de vigas de madera. Akiko se asomó y el agua brillaba como si el sol se reflejara en ella. «Pues si ya es de noche, ¿de dónde pueden venir estos rayos de sol?», preguntó Akiko, y miró más de cerca. Al fondo del manantial habían muchas piedras, y eran ellas las que brillaban. Akiko sacó una de las piedras del agua y la examinó. Luego se lavó los pies, aunque casi le dio vergüenza meterlos en el agua del manantial dorado. Al final se agachó para beber el agua, que brotaba de la roca como un tubo de bambú. «Seguramente el carbonero viene aquí a buscar agua para hacer su comida», se dijo, pero de repente dejó de beber sorprendida. No era agua lo que salía del tubo de bambú, sino el mejor de los saques. Akiko cogió una de las piedras doradas y corrió a la cabaña. «¿Sabes lo que es esta piedra?». «Naturalmente, es una piedra ordinaria. El manantial y sus alrededores están llenos de ellas. Son muy bellas. Mira cómo resplandecen y no pierden el brillo, ni cuando están secas», dijo el carbonero tranquilamente. «Mira, con ellas he decorado mi chimenea. Y si quieres, puedo empedrar el camino que conduce al manantial. Hay tantas». «No es una piedra, es oro puro», le explicó. «En la ciudad te darán por ellas lo que quieras. Ya no tendrás que ganarte la vida con un trabajo tan pesado». «¿Me darán arroz a cambio de una piedra?». «El cansancio ha debido trastornarte. A cambio de carbón, sí me dan lo que necesito». «Por supuesto, si tuviera bastante», continuó el carbonero sin perder en absoluto la calma. «¿Y sabes lo que sale del tubo de bambú del manantial?». «¿Pero qué te pasa?», protestó el carbonero. «Nada más que buenísima agua pura. La bebo desde hace años y no me ha pasado nada». Akiko se echó a reír y recuperó su buen humor. «¿Buenísima agua pura? ¿Acaso no sabes que es el mejor sake que he bebido jamás?». Luego le explicó al joven carbonero en medio de qué tesoros había llevado una vida durísima hasta entonces. «Mañana llevaremos el oro a la ciudad y lo cambiaremos por dinero. Luego haremos venir artesanos y nos construirán un albergue junto al manantial de sake. Y te sorprenderá la vida que llevaremos entonces». El carbonero no lo creía, pero al ver que a Akiko le desaparecía la tristeza y el cansancio, no quiso contradecirla. Al día siguiente, llevaron el oro a la ciudad, y poco tiempo después, el albergue, la Carbonera Apagada, se erguía en el claro del bosque. Muy pronto, el albergue, con su buen sake y amable dueña, eran conocidos en todos los alrededores. De cerca y de lejos, comerciantes y samuráis hacían un alto en él. Incluso el príncipe de la provincia se detuvo una vez para probar el delicioso vino que manaba de la misma roca. El vino le gustó tanto que, a partir de ese momento, mandó que lo enviaran por su palacio y no volvió a beber otro sake nunca más. El claro del bosque estaba siempre muy animado. Después de los clientes ilustres, acudían visitantes menos nobles. Y por último, los vagabundos, monjes, mendigos y mendigas. Pero la dueña del albergue tenía una sonrisa para todo el mundo. ¿Pero qué había ocurrido mientras tanto en el pueblo natal de Akiko? Cuando el padre echó a la muchacha, la madrastra se quedó contenta al fin, pero ahora tenía que ocuparse ella sola de la casa, y poco después se volvió tan desagradable y gruñona como antes. Eso duró hasta que su mal humor fue tan grande que murió,
Por su parte, el padre ya no tenía éxito en nada. Todo parecía como embrujado. Sus guadañas, antes muy solicitadas en los contornos, de repente se rompían antes incluso de haberlas usado. Si quería forjar una buena hacha, se volvía pésima. En vano regañaba a sus aprendices y despedía a sus ayudantes. El taller se hundía cada vez más y al final no le quedó otra solución que ir a mendigar. De este modo se cumplió lo que la madrastra había predicho, pero por otra razón muy distinta. Un día, el viejo herrero llegó con otros mendigos al albergue La Carbonera Apagada. No reconoció a su hija, pero les sorprendió ver que en lugar de recibirlos con injurias, les servían una excelente sopa y además un cuenco del mejor sake. Aquella hospitalidad hacia los pobres mendigos le hizo pensar en su hija, que era tan amable y compasiva como la dueña del albergue. Solamente en ese momento se dio cuenta de lo que una palabra amable podía significar para un pobre hombre cansado y en la miseria, y se arrepintió de haber actuado entonces con precipitación y sin reflexionar. Mi pobre Akiko, ¿qué ha sido de ella? ¿Es una desdichada que vaga por el mundo como yo o está muerta?, suspiró el anciano, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Akiko servía a sus clientes, no lejos de los mendigos, pero un sentimiento impreciso la atraía hacia los pobres harapientos. Sobre todo, el viejo mendigo le resultaba conocido, hasta que por fin reconoció en él a su padre. Dudó mucho rato en darse a conocer, pensando en su pena y en las crueles palabras con las que su padre la había echado de casa. Pero, al ver las lágrimas de amargura que el viejo derramaba acordándose de su hija, lo olvidó todo y se acercó a él. «Padre, no llores más, soy tu Akiko». «Akiko, hija mía, soy Josué el herrero. ¿Ya ves cómo me ha castigado la suerte por la injusticia que cometí?». Akiko llamó a su marido y luego, los tres, llorando, se contaron su historia. El viejo herrero se quedó con su hija y su marido y vivieron felices y contentos. Y con frecuencia, más tarde, el anciano contaba a sus nietos la historia de sus padres y del albergue La Carbonera Apagada. Las pestañas del lobo. Sacamos 10 lecciones porque la historia es bastante densa, siendo la primera lección las señales de nuestros niños. Akiko era una niña que siempre estaba cantando, silbando y alegrándole la vida a todo el mundo. Todos decían, qué niña tan alegre. Pero en realidad estaba viviendo un abuso por parte de su madrastra. Muchísimos casos de abusos en niños salen los adultos a decir, el niño se veía tan, como él siempre estaba cantando, como él siempre estaba jugando, nunca me imaginé que le estaba aconteciendo eso. Muchas mamás, muchos papás dicen, yo jamás pensé que mi hijo estuviera viviendo una situación así, porque como él se veía tan alegre, tan contento, pero Akiko no siempre estaba contenta y alegre, a veces lloraba, tenía momentos de dolor y por eso debemos estar pendientes de las señales de los niños. Cuando los niños se orinan en la cama, cuando tienen exceso de temor, de miedo, no es debilidad y que el niño es tonto y que no, debemos estar pendientes de las señales de los niños. El hecho de que un niño juegue, sonría, haga chistes, se ría, uno le haga cosquillas y se ríe, no significa de que esté todo bien. Debemos estar viendo más allá de lo que el niño parece estarnos transmitiendo. Porque muchísimas veces cantar, gritar, saltar también son mecanismos de defensas para evadir realidades que no debería estar viviendo un niño. Y nosotros, los adultos, como protectores, debemos indagar, preguntar si realmente está todo bien. Segunda lección de las pestañas del lobo. La dosis de maldad. La falta de esa dosis de maldad en Akiko. O mejor, dicho de otra manera, la ingenuidad de Akiko. Es bonito ser ingenuo, pero no es bonito serlo toda la vida. Porque finalmente no nos quedamos niños para toda la vida. Siempre vamos a tener un niño adentro, pero debemos crecer por fuera. Quiere decir, el mundo es real. Y dentro de esa realidad hay días de sol y hay días de lluvia, hay días de tormentas. Hay ovejas y hay lobos. A Kiko le faltaba esa dosis de maldad. Creía que la vida era sencillamente un mar de rosas. Y ella era finalmente como una rosa en un mar de crisis y situaciones que tuvo que enfrentar. Se demoró bastante a Kiko para que abriera los ojos, pero finalmente lo hizo. Porque no se puede sencillamente ser ingenuo toda la vida. En este orden de ideas, no está mal que nosotros le abramos poco a poco los ojos a nuestros hijos, mirarlos y decirles, hey, en el mundo hay lobos, hay gente mala, hay personas que van a querer tocarlos en sus partes íntimas, hay personas que van a querer engañarlos, hay otros que les van a romper el corazón.
también pueden descubrir en ustedes rasgos de maldad y van a querer hacer daño. Deben estar pendientes de la maldad externa y la interna también. Hay envidia, avaricia. Hablar de las cosas nocivas, negativas con nuestros hijos es importante. Debemos tener esa dosis de maldad. Claro está que las noticias se pueden encargar de transmitir esto, pero algunos padres también se encargan de meter a los hijos en una burbuja y decirles no vea esta serie, no vea esta película, no vea nada, no vea la maldad del mundo, que mi hijo no se vaya a contaminar con todo eso. Pues realmente lo que está aconteciendo es que va a crecer con poca inmunidad, con pocas defensas, ante un mundo que finalmente va a tener que enfrentar, porque el mundo tiene su dosis de maldad y debemos tener nosotros también esa dosis de conocimiento de la maldad. No necesito ser malo o experto en la maldad para conocerla y estar prevenido ante ella. La tercera lección es cuando la vida se cierra para enseñarnos algo. Bueno, a la joven Akiko se le cerró la vida por todo lado, todas las puertas. Después de ella haber ayudado a tantas personas, justo en una Navidad, la gente se encerró en sus casas y no le abrieron la puerta porque ni siquiera la vieron. Con seguridad, si alguien que la apreciaba la hubiese visto, la hubiera dejado entrar. Pero era el momento en que ella tenía que vivir su encuentro con la realidad del mundo. Todos en sus casas, encerrados en un invierno, en Navidad, porque así es en Japón. Ella caminando por las calles, asombrada de que el mundo fuera tan cruel, tan duro. Ese es el mundo. Cada quien piensa en lo suyo. Akiko siempre pensó en los demás porque ni siquiera se quejaba de las cosas que le hacía su madrastra y ahora ella estaba pagando una nefasta consecuencia de la injusticia humana, el mundo en que ella nació y desconocía. Y así fue caminando y aunque lo que necesitaba era comida, encontró más injusticia con un posadero, un hombre de un hostal que la engañó y le dio más injusticia. Akiko tenía hambre y le llegó más hambre. Akiko tenía dolor y le llegó más dolor. Akiko tenía frío y le llegó más frío. ¿Sabe esos momentos en la vida donde uno dice, oiga, pero cada vez empeora más mi situación? Yo pensé que de aquí no pasaba y sigo hundiéndome, cada vez está peor. En esta serie tan impactante mundialmente como lo es Mate, las cosas que hay que limpiar, hay una etapa así en la vida de esta joven con su hija. Una vida donde parece que no se va a hundir más y se hunde más. Cuando la vida se cierra de esa manera es porque nos quiere decir algo. No quiere darnos un pan, no quiere darnos comida, porque si no esto nos va a meter en el bucle de repetir. Lo que nos quiere decir es, usted necesita mucho más que un pan, usted necesita mucho más que comida, usted necesita mucho más que falsas esperanzas, necesita enfrentar su vida. Akiko termina llegando al borde de la muerte y decir, me voy a entregar en un bosque a los lobos a que me coman. Entonces entra en lo que el doctor Viktor Frankl llama la desesperanza aprendida, en su análisis en los campos de concentración, donde el ser humano llega a un extremo y dice, de aquí ya no nos levantamos nunca más. En realidad hay mucha esperanza, pero cuando el ser humano la pierde, ahí es cuando muere. Akiko llega a ese punto, un punto realmente peligroso en la vida. Por eso siempre nos han dicho que lo último que se debe perder es la esperanza, porque es lo último que hay. Si usted la pierde, entra en un estado de un muerto en vida. Pero para suerte de Akiko, se encuentra con un lobo, que se supone es su fin, se la debe comer. Este siente el aroma de ingenuidad de Akiko y le dice, confías demasiado, pero te voy a ayudar. Es interesante que no le dice, usted confía y la voy a ayudar. No, confías demasiado, eres demasiado confiada, pero te voy a ayudar. Dando a entender para mí que no es que la confianza sea mala, pero todo en exceso sí nos hace una mala jugada. Y el lobo entonces es la quinta lección. Los lobos de la vida. Hasta dentro de los lobos hay lobos buenos. Hasta dentro de las ovejas hay ovejas malas. Yo sí que he visto esto en mi vida. Una cantidad de ovejas, personas moralistas que profesan alguna religión, creencia, que hablan muy bonito, pero son realmente negativas y nocivas. Y lobos, personas grotescas, con trabajos ilegales, que viven dentro de la ilegalidad, pero que cuando uno se relaciona con ellos, ve ciertos rasgos de humanidad, ciertos rasgos de bondad, que contrastan con su naturaleza, y que a veces ni siquiera esos rasgos se logran ver en las mejores ovejas. Y esto fue lo que le pasó a Akiko. Se encontró con un lobo que la miró y le dijo, yo como hombres,
pero no los verdaderos. Un lobo que tenía principios hasta para hacer lo malo. Hay personas que haciendo lo bueno en realidad no tienen principios y terminan haciendo cosas muy malas en nombre de la verdad, en nombre de la justicia. En este orden de ideas, políticos, religiosos, cualquier persona con una profesión que parece legal y bondadosa puede terminar haciendo cosas muy malas, y es el caso de Latinoamérica o el mundo entero sumido en la corrupción. Pero este lobo tenía principios. Sí, yo como hombres, pero no los verdaderos. Y usted tiene algo de verdadera. Es decir, su ingenuidad, su confianza es tal que más bien la voy a ayudar. Se arrancó 2 pestañas y le dijo, mire, abra los ojos, que la vida no es como usted lo piensa. No confíe en todo el mundo, pero sí hay personas de confianza. Eso es un mensaje hermoso de este lobo que le dice, mire, yo no me los como a todos. Puede que un porcentaje muy alto sea malo, pero hay gente buena. Akiko, es tu última oportunidad, mis 2 pestañas. No le dio comida, no le dio carne, no le solucionó el problema, no le dio dinero, le dio algo mucho más valioso. Le abrió los ojos, le dio visión, le dio un propósito. Busque gente buena, que sí la hay. Váyase de aquí. Típica situación donde algún joven ingenuo queriendo entrar en malos pasos, alguien que ya está en esos malos pasos le dice, usted no se meta en esto, loco. Usted no pruebe la droga. Típica situación donde alguno de los que son malos se acerca y dice, yo a usted no lo quiero ver fumando, usted se va a ir a estudiar, usted no anda en estos grupos, a él no me lo acepten aquí porque no quiero que lo dañen. Lobos cuidando ovejas. Típica situación donde una mujer con muchísima experiencia, que ya gastó años de su vida en la ilegalidad, ve a una jovencita y le dice, váyase de aquí. Usted no se prostituya, usted no se entregue a estos caminos, lárguese de aquí. Yo la voy a ayudar, mire, yo le doy dinero, usted no entre a este mundo, va a terminar como yo, fuera de aquí. Rasgos de bondad dentro de la maldad, rasgos de maldad dentro de la bondad. El 6º punto son las pestañas del lobo. Entonces me vuelvo malo para conocer a los malos. No es necesario volverse malo para comprender a los malos. No es necesario acolitar la maldad de los demás para yo entender la maldad. Basta solo tener visión. No necesito involucrarme, no necesito untarme, dicen en Colombia, de la maldad para conocer la humanidad. 7º punto. Akiko entonces, con las 2 pestañas, comienza a ver a las personas. Y las personas ahora tienen cabezas de pescados, de serpientes, de cerdos, de zorros, de animales. Y esto no significa que el mundo sea entonces un caos lleno de animales y que todo el mundo sea malo. En realidad esto significa que todas las personas tienen sus patologías. Lo más importante no es juzgar a las personas, es entender que tanta belleza no existe, que tanta apariencia no existe, que la tendencia común del ser humano es ocultar lo que somos. Una vez más, no es que la mayoría sea malos, no. Todos somos personas con nuestras patologías. El problema es que la mayoría queremos aparentar lo que no somos. Eso sí es mayoría en el mundo. Queremos mostrar lo que no es. Lo que está en redes sociales no es exactamente lo que es la realidad. Y Akiko necesitaba entender esto. Tanta belleza no existe. No tiene nada de malo tener una patología, una debilidad, una inclinación, un problema, una fractura. Lo malo es ocultarlo, porque si lo oculto jamás lo voy a cambiar. La mejor forma de enfrentar e ir mejorando mi vida es mostrarme realmente como yo soy. Entonces Akiko encuentra un hombre verdadero. Y la lección 8 es el carbonero. Un hombre con sus patologías, tenía sus rasgos también, pero era auténtico, era real, se mostraba como era, igual que Akiko. Entonces Akiko decide seguirlo, porque dice, aquí encontré un hombre de verdad. En este mundo lleno de apariencias, las personas que se muestran como son tesoros invaluables y hay que valorarlas realmente. Siempre hay personas sanas en el sentido de que tienen la capacidad de decir, hey, yo tengo este problema, hey, yo sufro, yo enfrenté el alcoholismo, hey, yo soy agresivo, violento, hey, yo tengo esta patología, les aviso porque no quiero defraudarlos, es lo que yo soy y no siento orgullo de decirlo. Estoy en la lucha por cambiar. Siempre hay personas que muestran con honestidad su proceso. Como Akiko vivía su proceso, el carbonero tenía el suyo. Y gracias a las pestañas del lobo, se encontraron. Entonces Akiko sigue al carbonero, le propone que vivan juntos porque dice, usted es de verdad, no comparado a todo lo que vi. Le cuenta su historia. Él es ingenuo también, piensa que es un fantasma. Y deciden vivir juntos a pesar de que ninguno de los dos se siente digno del otro. Hay una bella inocencia, ingenuidad, pero pureza en la relación de estos dos. Sin embargo, Akiko descubre que en realidad el carbonero vive en una mina de oro y que también brota sake
del mejor licor desde una fuente detrás de su casa. El carbonero no lo sabe. Es bonito que él no lo sepa hasta cierto punto, pero es muy triste si él muere en la pobreza sin nunca darse cuenta, o si este tesoro, por ingenuidad, cae justo en las manos que no deberían caer. Y por eso esta es la 9ª lección. En la vida no basta solo con ser bueno, auténtico, noble y humano. Esto es maravilloso, eso es un tesoro, como lo hemos dicho, pero eso no basta para poder vivir en esta vida y esta realidad. Se necesita saber de negocios, se necesita saber administrar. Muchas personas dicen, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Mi pregunta es al revés, ¿por qué no le pueden pasar cosas malas a la gente buena? ¿Qué diferencia hay entre la gente buena si viven bajo el mismo sol y la misma lluvia? Si usted es bueno, maravilloso, ahora cómprese un paraguas. Si usted es bueno, maravilloso, ahora aprenda a sumar, aprenda a administrar, aprenda a trabajar. Porque la persona que es mala, si tiene un paraguas, si sabe administrar, pues le va a ir bien económicamente. Es real que las personas malas finalmente pagan sus consecuencias, pero un bueno que no hace nada, que no sabe administrar, también no va a vivir bien si no despierta a la realidad de que no puede vivir solo de bondad, de amabilidad, de cariño. Hay que ser astuto también, hay que tener un poco de ese lobo, hay que tener las pestañas del lobo para poder hacer negocios y no caer en trampas y administrar bien los talentos que tenemos. El carbonero tenía un talento, tenía oro, tenía saque y no lo sabía. Akiko ya había administrado el negocio de su papá y estos dos locos se unen y sin tener que trampear ni engañar a nadie ni dañar su alma, hicieron un muy buen negocio y les fue supremamente bien. Y entra la última lección, que es cuando Akiko, en medio de su prosperidad y éxito, ahora recibe a su padre como un mendigo. Aquel hombre que la abandonó, que la hirió, que la cambió por una madrastra y que casi la deja morir, está ahora frente a ella. Tenía todo el derecho de echarlo, de ignorarlo, de no perdonarlo. Pero la vida no se trata de derechos o de razonamientos. La vida se trata especialmente de nuestros valores más profundos. La fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor, el que es capaz de perdonar. La venganza más grande que se puede efectuar contra aquellos que nos hicieron daño es perdonarlos. Porque es decir, hey, ya no me pueden hacer daño. Incluso puedo darles de comer, porque a mí ya no me hacen daño. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Un día voy a prosperar tanto, no para callarle la boca a mis enemigos, sino para alimentarlos y decirles, hey, no hay rencor, no hay gente buena ni gente mala, simplemente hay gente con sus patologías. Y yo decidí enfrentar mi realidad, controlar mis patologías y fomentar los buenos principios para una vida de plenitud. Una cosa es una vida con riqueza, una cosa es una vida con fortuna y otra es una vida en plenitud, donde todas las áreas de mi vida se suplen a través del buen equilibrio. En este orden de ideas, el amor es la obra maestra que sana las siguientes generaciones. 10 lecciones de las 2 pestañas del lobo. Del cero a su riqueza, lo hicieron haciendo lo que les apasionaba, lo que amaban, pero lo hicieron con tanta excelencia que hoy son ricos. Un loco le dio por salvar tortugas y salve tortugas y quería morir salvando tortugas, y así nace Greenpeace. Hay gente que hizo cosas tan sencillas, pero lo hizo con tanta pasión, con tanta gratitud, con tanto propósito, que yo sé que usted ya está comenzando a entender cuál es su propósito. Alguien podría decir, oiga, usted japonés, me hubiera dicho eso hace 30 años. ¿Saben quién es el general O'Connor? El general Sanders, Kentucky Fried Chicken, ¿cierto? KFC. Aquí si ponen el muñeco afuera, eso está en todo el mundo. Ese señor ahí, ese muñeco, Kentucky Fried Chicken. Los japoneses comen Kentucky. Y dice, Nanti Oji-san da Kiare. Colonel Sanders, dice, así dice, el coronel Sanders. Porque él era un coronel que cuando falleció su esposa le dejó una receta. Él cobraba su pensión, intentaba hacer ese pollo para sentir el sabor de su esposa y ¡wow! Lo logró. Y como un loco salió a promocionar su receta. Miren, pruebe este pollo, pruebe este pollo. No le importaba si lo rechazaban 1000 veces.
Su esposa murió. Él no tenía otro propósito sino dar a conocer el delicioso pollo que solo sabía hacer su esposa. Alguien le creyó, se unió a él, hicieron la primera tienda. Hoy, wow, hoy es KFC. No hay edad para descubrir su propósito de vida, porque Dios puede hacer en un año lo que usted no pudo en 40. Simplemente descubra cuál es su propósito. Yo creo que hay gente aquí que dice, Dios mío, ¿cuál es mi propósito de vida? Yo no sé, pero lo que sí sé es que lo tiene. Mujer, usted nació para algo. Usted nació para algo. Vamos, diga conmigo, posición cambia situación, ¿no? Es esa mujer que en Colombia se le muere el esposo, y como ella no tenía propósito sino servir, lavar, ayudar, estar en la casa, ama de casa. Propósito, nació para ser ama de casa. Y el hombre se muere, un buen esposo, pero se murió y le dejó 3 millones de pesos de deuda, 1 millón por cada niño. ¿Y qué hizo ella? No sabía hacer nada sino cocinar, así que se puso a vender arepas. Y un tío vino de afuera, le dijo, oiga, ¿por qué no vende arepas pero con propósito? ¿Cómo se vende arepas con propósito? Cierre eso, yo le explico. Y se la llevó. Le hizo un peinado, le alquiló un vestido y le dio unas tarjeticas que él hizo. Y tomó una arepa precocida, la metió en un plástico y le puso un sticker improvisado. Le dijo, mire, se va a ir, tome este celular, no sirve pero llévelo. Y las llaves de un carro que está en los patios. Vea, el hombre sabía que era propósito y se consiguió todo eso y la mandó a las tiendas. Y ella llegaba así y le enseñó el repertorio. Mucho gusto, ¿cómo está? Deseo hablar con el gerente. Cuando la veían en esa época con un celular, esas panelas enormes, las llaves de un carro, nos cayó el INVIMA, el DAMA, salían rápido. El gerente llegaba así, sí, ¿qué le puedo servir? Y ella abría su bolso. Yo vendo arepas, pero no son cualquier arepas. Estas arepas son especiales porque tal usted puede tener, yo lo puedo surtir mi microempresa. Hablaba de su microempresa y la gente hacía, me asustó. Pero alguien dijo, me asustó y me gustó. ¿Sabe? Tráigame 1.500, así le dijo. Cuando ella escuchó la cifra, dice que ella dijo, ¿1.500? Sí, usted no acaba de decir que su microempresa me puede sustituir. Sí, claro, lo que pasa es que usted sabe, hay otros pedidos, hay otros. Usted me regala unos 15 días. 15 días, bueno, igual es un experimento. Tráigalas, se las trae, yo se las compro. Claro que sí. Y se fue para la casa, dejó ese vestido, se hizo una moña, llamó a todo el mundo. Hicieron 1.500, tuvo que vender cosas de la casa para comprar bultos de harina, hacer 1.500 arepas y las entregó. Fue su primer pedido. Hoy ya no necesita un celular que no sirve, ni las llaves de un carro prestado, de un carro que está en los patios, nada de eso. Tiene su economía. Su primer cliente, de hecho, fue el éxito, porque ella aprendió que hasta para vender arepas se pueden vender con propósito. No me voy muy lejos. El último japonés que nos llegó fue Hirokazu Oka. Vino por 2 meses nomás. Ustedes lo vieron hace unos meses aquí, no pasó el frente. Pero Hiro llegó por 2 meses de turista. Lleva 1 año y 5 meses. ¿Por qué se quedó? Que él mismo se los cuente. Realmente le va bien al loco ese. Yo no sé. Yo le dije, miren, trabaje gratis al principio para que aprenda el idioma. Coja la iglesia y hágale masajes a todos. Gratis. Y eso era gratis por aquí, por allí. Cuando lo vi ya estaba hablando español. Dolor aquí, dolor allí, dolor aquí. Duele en japonés y duele en español, así que trabaje, hermano, no se preocupe. Y lo logró. Ahora lo estaba entrenando diciéndole, no puede ser solo dinero. Algún legado debe dejar cuando usted se muera. ¿Qué tal unas madres cabezas de hogar que descubren una excelente profesión a través de su vida? Se puede, es posible. Propósito de vida no necesita ser algo complejo. No hay obstáculos de idiomas, de nada. Es solamente usted creer que nació para algo. Hiro no cuenta, pero cuando él llegó yo no lo pude cuidar. Mi esposa lo recogió en el aeropuerto. Unos hermanos de la iglesia lo llevaron por todo Bogotá y les dije, cuídenlo muy bien, ya voy, en un mes termino esta gira. Y yo no lo veía sino poco y me llamaban, Kenji, ¿qué pasó? Vio una pelea terrible en la calle. ¿En japonés? Sí, pero ¿por qué? ¿Dónde estaba? No, por allá en el norte, es muy de malas, no fue en Ciudad Bolívar. Llévenlo a otro lado, llevamos a otro. Ahora vi una balacera, me dicen. Una balacera, ni yo he visto una de esas. ¿Cómo es que le pasa eso? Sí, le dijimos al suelo y se puso así contra la pared. Así lo matan más rápido.
Cuando yo llegué después de un mes y todo lo que había visto, yo llegué preocupado. Yo dije, no, debe estar traumatizado este Japón. Y lo miré y le dije, Hiro, Colombia, ¿qué tal Colombia? Maravilloso, me dijo. Me puedo quedar a problema suyo ahora. Entonces dije, está advertido. Miren, cuando usted descubre propósito de vida, su vida cambia completamente. No me puedo extender. Yo termino por acá. Pero se lo digo así. Mi oración era la siguiente. Dios, que uno ora, ¿no? Dependiente de su credo, uno ora, reza, como le quiera, uno habla con Dios. Si usted es un hombre de negocios o es del comercio, habla y no ha vendido, la gente reza, ora para vender, ¿no? Dios mío, bajar bandera, Dios mío. La gente habla, se arrepiente de todos sus pecados para cerrar un negocio. Entonces la gente habla. Y yo soy latino, a mí me enseñaron, uno habla con Dios. Yo, Señor, pero Dios escucha. Señor, ¿qué quiere Kenji? Quiero un carro. ¿Qué es eso? Pues un carro, hay carros tan bonitos aquí en Japón y son tan buenos. Yo quiero uno, dame un carro. Eso que uno dice, Señor, quiero un carro. ¿Y sabe cómo responde Dios? No sé qué es eso. Señor, ¿no sabes qué es un carro? No. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Para movilizarse. ¿No le di las piernas, hijo mío? Pues sí, pero ¿usted no sabe qué es un carro? No, hábleme de otra cosa. Señor, otra oración. Quiero una casa, un apartamento. ¿Y ahora eso para qué sirve? ¿Para vivir? ¿Y no le di la tierra, el hábitat? ¿Tampoco sabe que es una casa? No, pase más tarde, Kenji. Dios, no, mis oraciones no pasaban del techo, no me entendía. Dios, ¿ahora qué quiere Kenji? Una empresa. ¿Es pecado ser rico? Quiero una empresa. Quiero ser un empresario. ¿Puedo tener una empresa? Pero es que no le entiendo. ¿Eso para qué es? ¿Eso qué es? ¿Sabe que yo pensé? Dios no entiende, me odia o es tacaño a morir. Porque mis oraciones no eran respuestas. Pero un día aprendí a orar con propósito. Usted no se imagina lo que es eso. Dios, ¿qué quiere, hermano? No, esta vez sí. Tengo un propósito. Esa palabra la entiendo, Kenji. ¿Y cuál es? Quiero hacer esto y lograr esto. Ya que tenemos Japón y Colombia, ¿por qué no hacemos una ruta así y así? Y los traemos, combatimos el suicidio, enseñamos disciplina, ¿no le parece interesante? Y podemos combatir la pobreza mental y hacemos esto también con propósito, turismo con propósito se puede llamar, ¿no le parece? ¿Y por qué no hacemos algo para la tercera edad? Y hacemos esto y hacemos, ¿y por qué no los niños? Alfabetizamos a los niños en japonés, subimos su nivel de autoestima, hacemos esto, hacemos lo otro, y Dios como que iba bajando, eso me gusta. Y cuando ya lo tenía bien cerquita, ¿y qué se necesita, Kenji? Varios carros, varias casas, varios apartamentos. ¿Sabe? Es que no es una manipulación, no. Es que cuando usted piensa solo en su ego, mi casa, mi carro, mi negocio, mi iglesia, cuando usted solo piensa en mí, se limita. Y es mucho potencial el que hay en usted para pensar solo en usted. Pero cuando usted piensa en el prójimo y dice, vamos a ayudar a otros, no tengo empresa, me contratan. Hice una gira con Bancolombia, Grupo Aval, en la limusina aérea del Grupo Aval. Sí, ahí solo entran 7 personas. Los gerentes al frente y Clayton y yo atrás, mirando así el Ruiz por las ventanas. ¿Qué hago yo en una limusina aérea? Cuando antes no querían mis conferencias ni gratis. No las querían ni gratis. Y ahora, ¿sabe qué pasó? Descubrimos propósito de vida. Y esto no tiene fin. Colóquese de pie, por favor, solo un instante. Yo sé que usted tiene muchas preguntas y es que el tema no es complejo, simplemente es extenso. Visite otros propósitos y conózcalos. Si descubre un mentor, péguesele a un mentor. No hay leones solos en esto. Todos aprendemos de alguien. Si usted descubre un líder, sea ese discípulo, péguesele hasta que aprenda todo. Y si ya lo supera, suéltelo. Y péguesele a otro. Siempre hay alguien a quien aprenderle. Y comience a generar discípulos. Propósito de vida siempre acompaña a los discípulos. Cuando Jesús en la cruz se toma un trago de vinagre, le dieron un poco, tenía sed.
Y lo dijo. Es una de sus 7 palabras. En el momento más importante de la existencia de la humanidad, en la cruz, Jesús dice: consumado es. A esto vine. Hizo muchos milagros, hizo muchas cosas, pero por loco que le pareciera a muchos, Él vino a morir en una cruz. Consumado es. No se acelere. Pedro quería acelerar el propósito. ¿Cuándo va a pasar? No puede pasar. Dios no es que no tenga reloj, tiene un reloj raro. No tiene afán. Uno le dice: Señor, es ya o ya. El negocio es ya o se cae. No, Dios no cae en esas cosas. Dios no. Noé, haz un arca. Viene un diluvio y no me comienza a construir. Viene un diluvio. 1 año. Viene un diluvio. 15 años. Viene un diluvio. 30 años. Yo creo que a los 80 años Noé dice: viene un diluvio. Ni él se lo creía. 125 años. Y llegó el diluvio. Porque lo que Dios dice lo cumple, pero no tiene afán. No se meta en locuras. Invierta ya, que va a ganar. ¿Cómo se llama? DMG. No sea bobo. Ya el negocio, ya hay una caleta por allá, hay unas cosas por allá, hay una huaca se enguacó, un montón de frases que nos venden la idea de que una persona sin propósito cae en todas esas redes. Un ser con propósito tiene su propia red y pesca y siente pasión, sea o no sé qué fe profesa, pero mientras haya vida y esperanza, usted nació mucho más que para trabajar, ser un empleado o ser un simple jefe. Y usted nació mucho más que para estar sentado en una iglesia diciendo amén. Hay algo dentro de usted que Dios necesita ya. Y me permito en este momento hacer una oración. Padre, te damos gracias por el honor que nos das de estar aquí. Para algo nacimos. Para algo tuvimos que nacer en esta tierra. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo quisiera saberlo? Parece que no va a ser fácil, Señor, descubrir mi propósito en la tierra. No va a ser fácil. Pero si no comienzo ya, entre más espere, más tiempo. Yo quiero saber ya cuál es el camino a descubrir mi propósito de vida. Hoy aprendí que soy feliz, debo ser feliz y debo disfrutar. Hoy aprendí que no dependo de una persona. Amo, pero no dependo de ti. Existo y mientras haya vida y esperanza. Hoy aprendí que mi egoísmo obstaculiza el propósito de vida. Debo pensar en servir a otros. Dar es mejor que recibir. Hoy aprendí que necesito un maestro. Y si tú eres mi maestro, yo sé que estaré con el mejor. Falta mucho por hacer en Colombia en mi vida, pero te necesito. En el nombre de Jesús. Amén. Abra sus ojos un instante. Sea feliz en Colombia. Sea feliz donde está. Esta es la primera tarea. Llegue a su casa, abrace a su esposa, abrace a sus hijos y dígales: ya soy feliz. Ya lo tengo todo. Felicidad ya está. Estoy satisfecho con todo lo que tengo. Inconforme con unas cosas que hay que hacer. Algo que se llama propósito. Pero estoy feliz. Se lo digo yo, que estuve en Japón. En los trenes de Japón son los mejores del mundo, lleno de japoneses, y nadie dice nada. Y uno dice: ¿usted sabe lo que es para un latino que nadie le diga qué frío, qué calor, eche para allá, corra para allá? No, nada. ¿Sabe lo que es? Con razón se están suicidando, hasta yo me quiero morir ya. Y decir: yo era feliz en Colombia. ¿Usted era feliz en Colombia? Sí. Más que aquí, claro, allá me gustaría estar otra vez en un bus, saltando así en un bus, escuchando la música, todo taco del bus. Que por eso es que no escucha el del timbre que le dice: ¿me va a llevar a la casa o qué? A la casa.
¿Qué suicidio ni qué nada en Bogotá, en los buses? ¿Para qué nos vamos a suicidar si ese casi nos mata con el otro bus que viene ahí? ¿Sabe lo que es sentir nostalgia de un tinto? ¿Usted ha tomado tinto colombiano fuera del país? Es el orgullo. I'm from Colombia, yo soy de ahí, deme uno. ¿Cuánto vale? $6. Viva Colombia, deme uno. Y uno lo compra más por patriotismo, pero cuando uno lo prueba, el problema está ahí. Jamás le vas a ver igual como un tinto en su casa. O en una casa humilde de Ciudad Bolívar donde sale una señora con una taza enorme gratis. ¿Quiere tintico, mijo? Siente y dice, ya se lo traigo. Y le pasa esa taza llena de amor. La taza no es muy bonita, le falta un pedazo. El tinto tiene pepitas, no lo coló bien y no está escupiendo después. Pero cuando usted lo prueba, me amañé. Pasa un perro, está feliz, pasa un gato, pasa hasta un ratón, no lo mate que hay visitas. Todos están felices. ¿Sabe lo que es sentir nostalgia de eso? Nostalgia. En Japón no hay perros en la calle. Y no es que se los coman, no. En Europa tampoco. ¿Sabe por qué no hay? Son pedigrí, y un perro pedigrí, usted sabe, es hiper mega sensible, estornuda y se muere. Pero son finos. No me lo mire, este está mal geniado. No, este no le gustan las personas, este está emo, no me lo mire. Usted no puede tocar perros. Pero entre a mis barrios, lo invito a que entre a mis barrios en Ciudad Bolívar. 3 perros en cada esquina bautizados por la cuadra: Chusco, Mono, Trotsky, Palomo. Después de 5 años sin ver a Palomo, abuelita, ese es Palomo, el perro que le pasó un carro por encima hace 5 años. Sí, ayer lo agarró una moto. Uy, está vivo ese perro. Y está gordo, sí, está gordo y le falta un ojo ese perro. Sí. ¿Por qué está tan gordo? Es que se rebusca por ahí. Ya sabe que rebusque. ¿Sabe lo que es sentir nostalgia de su tierra y llegar a Colombia en un avión y que ese avión aterrice y la gente aplaude? A mí me parece cursi, yo no aplaudo cuando un avión aterriza, no hago eso. Pero si vengo con un japonés y me dice, hay que aplaudir, claro, yo, loco, llego a Colombia, aplaude, viejo. Y esa cantidad de gente me dice, ¿por qué hay tanta gente afuera del aeropuerto? Es que para recibir uno se vienen 100. Y antes habían mariachis, ¿de acuerdo? Ahora no. La misma canción cursi, ya llegó el que estaba ausente y eso. Boleteada internacional. Yo no sé usted, pero yo soy muy feliz en un país llamado Colombia. Los dejo con Gerson.